Muy buenas a todos, ¿cómo andan? Les doy la bienvenida a Historias para un Café. En este video vamos a indagar en la historia antigua de República Checa. Vamos a conocer más acerca del Reino de Bohemia. En caso de que este tipo de contenido sea de tu agrado, te invito a suscribirte, así estás al tanto de los nuevos videos. También agradezco a los colaboradores del canal que ayudan a que pueda seguir creando este tipo de contenido. En caso de que quieras ayudar, podés hacerlo desde el botón unirme. Ahora sí, comencemos con el video. El Reino de Bohemia, a veces más tarde en la literatura inglesa referido como el Reino Checo, fue una monarquía de la época medieval y de la temprana Edad Moderna en Europa Central, la predecesora de la moderna República Checa. Fue un estado imperial en el Sacro Imperio Romano Germánico y el rey de Bohemia fue un príncipe elector del imperio desde el 1356. Los reyes de Bohemia, además de la propia región de Bohemia, también gobernaron otras tierras pertenecientes a la corona de Bohemia, que en varias ocasiones incluyó a Moravia, Silesia, Lusacia y partes de Sajonia, Brandenburgo y Baviera. El reino fue establecido por la dinastía de los Premislidas en el siglo XII a partir del Ducado de Bohemia y luego fue gobernado por la Casa de Luxemburgo, la dinastía Jagellón y desde 1526 por la Casa de Habsburgo y su sucesora, la Casa de Habsburgo-Lorena. Numerosos reyes de Bohemia también fueron elegidos emperadores del Sacro Imperio y su capital, Praga, fue también la sede imperial a finales del siglo XIV y nuevamente a finales del siglo XVI y principios del XVII. Después de la disolución del Sacro Imperio Romano Germánico en el 1806, el territorio pasó a formar parte del Imperio Austríaco de los Habsburgo y posteriormente del Imperio Austrohúngaro a partir del 1867, después del Compromiso Austrohúngaro. Bohemia conservó su nombre y estatus formal como reino separado hasta el 1918, conocido como una tierra de la corona dentro del Imperio Austrohúngaro y su capital, Praga, era una de las principales ciudades del imperio. El idioma checo, llamado idioma bohemio en el uso del inglés hasta el siglo XIX, fue el idioma principal de la dieta y de la nobleza hasta el 1627, después de que se sofocara la revuelta de Bohemia. Luego, el alemán se equiparó formalmente con el checo y finalmente prevaleció como el idioma de la dieta hasta el Renacimiento Nacional Checo en el siglo XIX. El alemán también se usó ampliamente como lengua de la administración en muchas ciudades después de que los alemanes hubieran inmigrado y poblado algunas áreas del país ya en el siglo XIII. La corte real usó los idiomas checo, latín y alemán, según el gobernante y el período. En el 1918, tras la derrota de las potencias centrales en la Primera Guerra Mundial, tanto el reino como el imperio se disolvieron. Bohemia se convirtió en la parte central de la recién formada Primera República Checoslovaca. Ya teniendo un resumen general, ahora sí comencemos con la historia. Aunque algunos antiguos gobernantes del Ducado de Bohemia ya habían disfrutado de un título real no hereditario durante los siglos XI y XII, como Bratislao II y Ladislao II, el reino fue establecido formalmente en el 1198 por un miembro dinastía de los Premislidas, Otakar I, a quien Felipe de Suabia reconoció su estatus a cambio de su apoyo en la elección rey de los romanos contra el emperador rival Otón IV. En el 1204, el estatus real de Otakar fue aceptado por Otón IV, así como por el Papa Inocencio III. Fue reconocido oficialmente en el 1212 por la Bula Áurea de Sicilia, emitida por el nuevo emperador Federico II, elevando el Ducado de Bohemia a la categoría de reino y proclamando su independencia, que también fue reforzada más tarde por el futuro rey de Bohemia y también emperador Carlos IV con su bula de oro de 1356. Bajo estos términos, el rey checo estaría exento de todas las obligaciones futuras con el Sacro Imperio Romano Germánico, excepto la participación en los consejos imperiales.
Se revocó la prerrogativa imperial existente hasta entonces de ratificar a cada gobernante bohemio y nombrar al obispo de Praga. El sucesor del primer rey será su hijo, Wenceslao I, nacido de su segundo matrimonio. Inés, la hermana de Wenceslao I, más tarde canonizada, tras varios acuerdos matrimoniales fallidos, se negó a casarse con el emperador Federico II y, en cambio, dedicó su vida a las obras espirituales. De acuerdo con el Papa, estableció los Caballeros de la Cruz con la Estrella Roja en el 1233, la primera orden militar en el Reino de Bohemia. Otras 4 órdenes militares estuvieron presentes en Bohemia: la Orden de San Juan de Jerusalén desde el 1160, la Orden de San Lázaro desde finales del siglo XII, la Orden Teutónica desde el 1200 al 1421 y los Caballeros Templarios desde el 1232 hasta el 1312. El siglo XIII fue el período más dinámico del reinado de los premislídas sobre Bohemia. La preocupación del emperador Federico II por los asuntos mediterráneos y las luchas dinásticas conocidas como el Gran Interregnio debilitaron su autoridad imperial en Europa Central, proporcionando así oportunidades para el auge de los premislídas. Al mismo tiempo, las invasiones mongolas absorbieron la atención de los vecinos del este de Bohemia, el Reino de Hungría y el Reino de Polonia. Tras la muerte del emperador Federico II en el 1246, el ducado de Austria no tenía gobernante. El rey bohemio Wenceslao, que pensaba adquirir el ducado por el matrimonio de su hijo Ladislao de Moravia con la sobrina del último duque, Gertrudis, vio la oportunidad de desaparecer al fallecer Ladislao y casarse Gertrudis con el margrave Hermann. Fue rechazado por los estados austríacos y no pudo reinar. Ese fue el pretexto que Wenceslao usó para invadir Austria en el 1250. Wenceslao nombró luego en el 1251 a otro de sus hijos, Otakar II, como margrave de Moravia, instalándolo con la aprobación de los nobles austríacos de gobernante de Austria. Otakar entró en Austria, donde los estados lo aclamaron como duque de Austria. Para legitimar su posición, Otakar se casó con la hermana viuda del último duque, Margarita Eva Bemberg, 30 años mayor que él. De ese modo, adquirió las tierras de la Alta Austria, la Baja Austria y parte del ducado de Estiria. En el 1253, el rey Wenceslao murió y Otakar lo sucedió como rey de Bohemia. Hizo campaña hasta Prusia, donde derrotó a los nativos paganos, y en el 1256 fundó una ciudad a la que llamó Královec en checo, que más tarde se convirtió en Königsberg, ahora Kaliningrado. Bela IV, rey de Hungría, que reclamaba el ducado de Estiria, aprovechó la ocasión para invadir en el 1260 Bohemia, pero fue derrotado en la batalla de Kresenbrunn, cerca del río Morava, donde se enfrentaron más de 200.000 hombres y perdió la parte del ducado que controlaba. Otakar conquistó en el 1266 Eger, que sería cedida a Bohemia en el 1322 por Luis IV de Baviera, y en el 1269 perdió el ducado de Carintia, la marca de Carniola y la marca Víndica, y 3 años más tarde conquistará la marca de Friul. Otakar gobernaba entonces un área que comprendía desde Austria hasta el mar Adriático. Fue llamado el rey de hierro y oro. Hierro por sus conquistas y oro por su riqueza. Tras la muerte de Ricardo de Cornualles, Otakar esperaba obtener la dignidad imperial, pero su elección no fructificó y fue elegido el 1 de octubre de 1273 como rey de romanos, Rodolfo de los Habsburgo, que contaba entonces con 55 años. Comenzó pronto a reafirmar la autoridad imperial, controlando el poder de Otakar, que se negaba a reconocer la elección y que también tenía problemas con la nobleza rebelde en Bohemia. En noviembre de 1274, la Dieta Imperial de Nuremberg decidió que todos los estados de la corona incautados desde la muerte del emperador Federico II debían ser restaurados y que el rey Otakar II debía responder a la Dieta por no reconocer al nuevo rey.
Otakar se negó a comparecer o a devolver los ducados de Austria, Carintia, Estiria y la marca de Carniola, que reclamaba a través de su primera esposa una heredera Babenberg. Rodolfo refutó la sucesión de Otakar al patrimonio Babenberg y Otakar fue puesto bajo la proscripción imperial y en junio de 1276 se le declaró la guerra. Rodolfo sitió Viena, obligando a Otakar a rendirse y a ceder las 4 provincias para el control de la administración real en noviembre de 1276. Rodolfo, tras hacer una entrada triunfal, revistió entonces a Otakar como feudatario con el reino de Bohemia y Moravia, prometiendo a una de sus hijas con el hijo de Otakar, Wenceslao II. Otakar decidió recuperar sus territorios, planteó cuestiones acerca de la ejecución del tratado, hizo una alianza con algunos jefes piastas de Polonia y se procuró el apoyo de varios príncipes alemanes. Para hacer frente a esta coalición, Rodolfo formó una alianza con el rey Ladislao IV de Hungría y dio privilegios adicionales a los ciudadanos de Viena. El 26 de agosto de 1278, los ejércitos rivales se encontraron en la batalla de Marsfeld. Rodolfo reunió cerca de 20.000 soldados que, sumado a los 18.000 aportados por Ladislao, consiguieron vencer a las tropas checas y germánicas de Otakar, que falleció en batalla. La marca de Moravia fue sometida y su gobierno se encomendó a los representantes de Rodolfo, dejando a la viuda de Otakar, Cunigunda de Eslavonia, la única provincia que rodea Praga, mientras que el joven Wenceslao II fue nuevamente prometido a Judith, la hija menor de Rodolfo. Otakar fue sucedido como rey de Bohemia por su joven hijo de 7 años, Wenceslao II, que vivió en la corte de su primo Otón IV de Brandeburgo, que sirvió como regente en nombre de Wenceslao hasta el 1283. Wenceslao resultó ser un gobernante capaz y más tarde coronado como rey de Polonia en el 1300. Incluso aseguró la corona de Hungría para su hijo Wenceslao III, aún menor de edad, que sin embargo fue asesinado en el 1306, un año después de la muerte de su padre, por lo que la dinastía Przemyslid se extinguió. En ese momento, los reyes de Bohemia gobernaban un territorio que iba desde Hungría hasta el mar Báltico. El siglo XIII fue también un período de inmigración germana a gran escala, durante los Siedlung, a menudo alentado por los reyes Przemyslid. Los germanos poblaron ciudades y distritos mineros en la periferia de Bohemia y en algunos casos formaron colonias germanas en el interior de las tierras checas. Stříbro, Kutná-Horá, Němec Brod y Jihlava fueron importantes asentamientos germanos. Los germanos trajeron su propio código legal, el Ius Teutonicum, que formó la base de la posterior ley comercial de Bohemia y Moravia. Los matrimonios entre nobles checos y germanos pronto se convirtieron en algo común. Extinguida la Přemyslida en el 1306, hubo una serie de disputas dinásticas que situaron como reyes a Enrique I, Rodolfo I y nuevamente a Enrique I. Habiendo entrado en conflicto con el Enrique de Goritz, los estados de Bohemia y los abades de los principales monasterios cistercienses del reino recurrieron al emperador Enrique VII para buscar una solución y acordaron establecer un vínculo dinástico entre su único hijo de 14 años, Juan, conde de Luxemburgo, e Isabel I de Bohemia, de 18, y que el joven Luxemburgo fuese elegido rey por los varones, la nobleza y la burguesía. Enrique VII corona a su hijo como rey de Bohemia el 31 de agosto de 1310 en Espira, aún antes de casarse con Isabel, que secretamente abandonó Bohemia. Cuando el emperador murió en el 1313, debido a los problemas que tuvo con el Papa Clemente V a su corta edad de 17 años, no se sometió a la elección de rey de los romanos que le llevaría a acceder al título de emperador. Medio francés por su educación, Juan no mostró ningún apego particular por su reino de Bohemia y estuvo involucrado en las luchas por el imperio entre los Habsburgo y los Wittelsbach, poniéndose del lado de estos últimos.
Ante la hostilidad de la nobleza checa, dejó a su mujer al frente del reino y a ellos les dejó la administración del país. Pasó su vida viajando por Europa, visitando Luxemburgo y la corte francesa. Estuvo en todos los campos de batalla de Europa. Se le encuentra contribuyendo a la victoria de Luis de Baviera en Mühldorf en el 1322, luego junto al rey de Francia contra los flamencos en el 1328. Al año siguiente rescató los caballeros teutónicos. Falleció el 26 de agosto de 1346 en la batalla de Crécy, ya ciego tras haber sido rey nominal de Bohemia desde el 1310. Su hijo Carlos IV, bautizado Wenceslao, eligió tomar el nombre de su tío por matrimonio y padrino, el rey Carlos IV de Francia, tras su confirmación. Su padre decidió como pareja Isabel de Bohemia, pero antes decide apartar al pequeño de la influencia materna. Primero lo trasladó al castillo de Krivoklat y luego lo envió a completar su educación caballeresca en la corte de su padrino Carlos IV, a donde llegó el 4 de abril de 1323 y donde permaneció 7 años. Gracias a una dispensa del Papa Juan XXII, a un niño, se casó con Blanca de Valois el 15 de mayo de 1323, poco después de su llegada a Francia. Gracias a esa educación cosmopolita, dominaba 5 idiomas: latín, alemán, checo, francés e italiano. En el 1330 salió de Francia con su esposa, primero a su condado de Luxemburgo, donde permaneció Blanche de Valois, y luego a Italia. En el 1331, junto a su padre y con apenas 15 años, participó en su primera batalla en Italia. De hecho, entre el 1331 y el 1333, fecha de su regreso a Praga, fue regente de los señoríos pertenecientes a la Casa de Luxemburgo en Italia. Desde el 1333, a los 18 años, además del margraviato de Moravia, que nominalmente se le atribuyó como heredero de la corona de Bohemia, fue de hecho el regente del reino, debido a las largas ausencias de su padre, a veces llamado el caballero andante. Carlos fue elegido rey de los romanos el 11 de julio de 1346 por 5 príncipes electores con el apoyo de Clemente VI contra Luis IV y fue coronado en Bonn el 26 de noviembre de 1346, ya fallecido su padre. Luis se había ganado a muchos enemigos entre la alta nobleza alemana, aunque contaba con el apoyo de los pueblos libres y las órdenes de caballeros, especialmente los caballeros teutónicos. Carlos fue visto inicialmente solo como un antirrey, ya que en realidad el poder permanecía con el príncipe Luis el Bávaro de la casa de Wittelsbach. Una guerra civil amenazaba al imperio que solo la muerte repentina de Luis IV en el 1347 de un infarto durante la caza de un jabalí pudo evitar. Al final de un año de lucha, salpicado por múltiples intrigas entre duques y obispos, Carlos logró obligar a los partidarios de los Wittelsbach a entregarle la corona de los reyes otonianos. Mientras tanto, había sido coronado rey de Bohemia el 2 de septiembre de 1347, el segundo rey de la Casa de Luxemburgo. También se convirtió en conde de Luxemburgo hasta el 1353, cuando cedió el condado a su medio hermano menor Wenceslao I de Luxemburgo. Durante este tiempo, escribió una autobiografía en latín, la primera de un gobernante de importancia en la historia occidental desde el emperador Augusto. Su reinado en particular se considera la edad de oro de la historia checa. Carlos IV consolidó el poder y el prestigio del reino de Bohemia. En el 1344, aún regente, había elevado el obispado de Praga a arzobispado, liberándolo de la jurisdicción de Mainz y concediendo al arzobispo praguense el derecho de coronar a los reyes de Bohemia. Carlos refrenó a las noblezas bohemia, morava y silesia y racionalizó la administración provincial de Bohemia y de Moravia. Creó la corona de Bohemia incorporando Moravia, Silesia y Lusacia. El 5 de abril de 1355, Carlos fue coronado emperador del Sacro Imperio Romano Germánico.
Al año siguiente emitió la Bula de Oro del 1356, definiendo y codificando el proceso de elección al trono imperial, determinando que el rey de Bohemia fuera uno de los 7 electores. La emisión de la Bula de Oro, junto con la consiguiente adquisición del electorado de Brandeburgo, concedía a los Luxemburgo 2 votos en el colegio electoral. Carlos también convirtió a Praga en una capital imperial. El rey emprendió grandes proyectos de construcción, como la fundación de la ciudad nueva situada al sureste de la ciudad vieja. El castillo real Hradčany fue reconstruido. De particular importancia fue la fundación de la Universidad Carolina de Praga del 1348. Carlos tenía la intención de hacer de Praga un centro internacional de aprendizaje y la universidad se dividió en naciones: checa, polaca, sajona y bávara, cada una con un voto de control. La Universidad Carolina, sin embargo, se convertiría en el núcleo de un intenso particularismo checo. Carlos falleció en 1378 y la corona de Bohemia fue para su hijo, Wenceslao IV. También había sido elegido rey de romanos en el 1376, en la primera elección desde la promulgación de la Bula de Oro por su padre. Fue depuesto del trono imperial en el 1400 y nunca fue coronado emperador. Su hermanastro, Segismundo, fue finalmente coronado emperador en Roma en el 1473, gobernando hasta el 1437, siendo el último miembro masculino de la Casa de Luxemburgo. El movimiento husita del 1402 al 1485 fue principalmente una manifestación religiosa así como nacional. Como movimiento de reforma religiosa, representó un desafío a la autoridad papal y una afirmación de la autonomía nacional en los asuntos eclesiásticos. Los husitas derrotaron 4 cruzadas del Sacro Imperio Romano Germánico, y el movimiento es visto por muchos como parte de la Reforma Protestante. Debido a que muchos de los guerreros de las cruzadas eran germanos, aunque muchos también eran húngaros y católicos checos, el movimiento husita es considerado un movimiento nacional checo. En los tiempos modernos adquirió asociaciones antiimperialistas y antigermanas y a veces se ha identificado como una manifestación de un conflicto étnico checo-germano de larga duración. El husitismo comenzó durante el largo reinado de Wenceslao IV, un período de cisma papal y anarquía concominante en el Sacro Imperio Romano Germánico. Fue precipitado por una controversia en la Universidad Carolina de Praga. En el 1403, Jan Hus se convirtió en rector de la universidad. Predicador reformista, Hus abrazó las enseñanzas antipapales y antijerárquicas de John Wycliffe de Inglaterra, a menudo referido como el lucero de la mañana de la Reforma. La enseñanza de Hus se distinguió por su rechazo de lo que él veía como la riqueza, la corrupción y las tendencias jerárquicas de la Iglesia Católica. Abogó por la doctrina de Wycliffe de pureza y pobreza clerical e insistió en que los laicos recibieran la comunión bajo ambas especies, pan y vino. En la Iglesia Católica, en la práctica, reservaban las copas o vino para el clero. Los seguidores más moderados de Hus, los utraquistas, tomaron su nombre del latín sub utraque specie, que significa bajo cada especie. Los taboritas, una secta más radical, pronto se formaron tomando su nombre de la ciudad de Tabor, su bastión en la Bohemia meridional. Rechazaron la doctrina de la Iglesia y mantuvieron la Biblia como la única autoridad en todos los asuntos de creencias. Poco después de que Hus asumiera el cargo, los profesores de teología germanos exigieron la condena de los escritos de Wycliffe. Hus protestó recibiendo el apoyo del elemento checo en la universidad. Teniendo un único voto en las decisiones políticas contra 3 para los germanos, los checos fueron derrotados en la votación y se mantuvo la posición ortodoxa. En los años siguientes, los checos exigieron una revisión de los estatutos de la universidad, otorgando una representación más adecuada a la facultad checa nativa. La controversia universitaria se intensificó por la posición vacilante del rey bohemio Wenceslao.
Su preferencia por los germanos en los nombramientos de concejales y otros cargos administrativos había despertado el sentimiento nacionalista de la nobleza checa y los había reunido en defensa de Hus. Las facultades germanas contaron con el apoyo de Zbigniew Zajíc, arzobispo de Praga, y el clero germano. Por razones políticas, Wenceslao cambió su apoyo de los germanos a Hus y se alió con los reformadores. El 18 de enero de 1409, Wenceslao emitió el decreto de Kutná Horá, como fue el caso en otras universidades importantes de Europa. Los checos tendrían 3 votos, los demás un solo voto. En consecuencia, los profesores y estudiantes germanos abandonaron la Universidad Carolina en masa por miles y muchos terminaron fundando la Universidad de Leipzig. La victoria de Hus duró poco. Predicó contra la venta de indulgencias, lo que le hizo perder el apoyo del rey, que había recibido un importante porcentaje de esas ventas. En el 1412, Hus y sus seguidores fueron suspendidos de sus cargos en la universidad y expulsados de Praga. Durante 2 años, los reformadores sirvieron como predicadores itinerantes por toda Bohemia. En el 1414, Hus fue convocado al Concilio de Constanza para defender sus puntos de vista. Encarcelado cuando llegó, nunca tuvo la oportunidad de defenderse. El concilio lo condenó por hereje y fue quemado en la hoguera en el 1415. La muerte de Hus provocó las guerras husitas, décadas de guerra religiosa. Segismundo, el rey propapal de Hungría y sucesor en el trono de Bohemia después de la muerte de Wenceslao en el 1419, fracasó repetidamente en obtener el control del reino a pesar de la ayuda de los ejércitos húngaro y germano. Estallaron disturbios en Praga, liderados por un terrateniente checo, Jan Žižka. Los taboristas llegaron a la capital. Las luchas religiosas invadieron todo el reino y fueron particularmente intensas en las ciudades dominadas por los germanos. Los checo-husitas y los alemanes católicos se enfrentaban entre sí. Muchos fueron masacrados y muchos supervivientes germanos huyeron o fueron exiliados al resto del Sacro Imperio Romano Germánico. El emperador Segismundo dirigió o instigó varias cruzadas contra Bohemia con el apoyo de húngaros y católicos bohemios. Las guerras husitas se desarrollaron según un patrón. Cuando se lanzaba una cruzada contra Bohemia, los husitas moderados y radicales se unían y la derrotaban. Una vez terminada la amenaza, los ejércitos husitas se concentraban en asaltar las tierras de los simpatizantes católicos. Muchos historiadores han pintado a los husitas como fanáticos religiosos. Lucharon en parte por un propósito nacionalista, proteger su tierra de un rey y un papa que no reconocían el derecho de los husitas a existir. Žižka llevó a los ejércitos a asaltar castillos, monasterios, iglesias y aldeas, expulsando al clero católico, expropiando tierras eclesiásticas o aceptando conversiones. Durante la lucha contra Segismundo, los ejércitos taboritas también penetraron en áreas de la actual Eslovaquia. Los refugiados checos de las guerras religiosas en Bohemia se establecieron allí y desde el 1438 hasta el 1453, un noble checo, Jon Žižka de Brandis, controló la mayor parte del sur de Eslovaquia desde los centros de Soliom y Kasa. Así, las doctrinas husitas y la Biblia checa se difundieron entre los eslovacos, proporcionando la base para un futuro vínculo entre los checos y sus vecinos eslovacos. Cuando Segismundo murió en el 1437, los estados bohemios eligieron a Alberto de Austria como sucesor. Alberto murió y fue su hijo, Ladislao el Póstumo, llamado así porque nació después de la muerte de su padre, quien era reconocido como rey. Durante la minoría de edad de Ladislao, Bohemia fue gobernada por una regencia compuesta por nobles reformistas moderados que eran utraquistas. La disensión interna entre los checos supuso el principal desafío para la regencia. Una parte de la nobleza checa seguía siendo católica y era leal al Papa. Una delegación utraquista, al Concilio de Basilea en el 1433, había negociado una aparente reconciliación con la Iglesia católica.
Los pactos de Basilea aceptaron los principios básicos del husitismo expresado en los 4 artículos de Praga: comunión bajo ambos tipos, prédica gratuita de los evangelios, expropiación de tierras de la Iglesia y denuncia y castigo de los pecadores públicos. El Papa, sin embargo, rechazó el pacto, impidiendo así la reconciliación de los católicos checos con los utraquistas. Jorge de Podebrady, que más tarde se convertiría en el rey nacional de Bohemia, emergió como líder de la regencia utraquista. Jorge instaló a otro utraquista, Juan de Roquicán, como arzobispo de Praga y logró unir a los taboristas más radicales con la Iglesia reformada checa. El partido católico fue expulsado de Praga. Después de la muerte de Ladislao de leucemia en el 1457, al año siguiente los estados bohemios eligieron rey a Jorge de Podebrady. Aunque Jorge era un noble, no era sucesor de la dinastía real. Su elección a la monarquía no fue reconocida por el Papa ni por ningún otro monarca europeo. Trató de establecer una carta de unión por la paz universal. Creía que todos los monarcas deberían trabajar por una paz sostenible sobre el principio de la soberanía nacional de los estados, los principios de no injerencia y la resolución de problemas y disputas ante un tribunal internacional. Además, Europa debería unirse para luchar contra los turcos. Los estados tendrían un voto cada uno, con un papel de liderazgo para Francia. Jorge no veía un papel específico para la autoridad papal. Los nobles católicos checos se unieron a la Liga de Celena Hora en el 1465, desafiando la autoridad de Jorge de Podebrady. Al año siguiente, el Papa Pablo II excomulgó a Jorge. La guerra de Bohemia entre el 1468 y el 1478 enfrentó a Bohemia con Matías Corvino y Federico III de Habsburgo, y las fuerzas húngaras ocuparon la mayor parte de Moravia. Jorge de Podebrady murió en el 1471. Tras la muerte del rey husita, los estados bohemios eligieron como rey a un príncipe polaco, Vladislao Jagellón, quien negoció la paz de Olomouc en el 1479. Los católicos checos aceptaron el pacto de Basilea en el 1485 y se reconciliaron con los utraquistas. El alejamiento bohemio del imperio continuó después de que Vladislao sucediera a Matías Corvino como rey de Hungría en el 1490 y tanto el reino bohemio como el húngaro se mantuvieron en unión personal. Vladislao se trasladó al Palacio de Buda, en Budapest, y como monarca ausente, su influencia pasó a ser mínima, recayendo el gobierno efectivo en la nobleza regional. No siendo considerado un estado imperial, las tierras de la corona de Bohemia no formaron parte de los círculos imperiales que fueron establecidos por la reforma imperial en el 1500. En el 1526, el hijo de Vladislao, el rey Luis de Hungría, fue derrotado decisivamente por los turcos otomanos en la batalla de Moax y murió posteriormente. Como resultado, los turcos conquistaron parte del reino de Hungría y el resto, principalmente el territorio actual de Eslovaquia, quedó bajo el dominio de los Habsburgo según los términos del contrato del matrimonio del rey Luis. Los estados bohemios eligieron al archiduque austríaco Fernando, hermano menor del emperador Carlos V, para suceder a Luis como rey de Bohemia. Así comenzaron casi 4 siglos de dominio de los Habsburgo, tanto en Bohemia como en el reino de Hungría. La incorporación de Bohemia a la monarquía de los Habsburgo, contra la resistencia de la nobleza local protestante, provocó la defenestración de Praga en el 1618 y la Guerra de los 30 años. Su derrota en la Batalla de la Montaña Blanca en el 1620 puso fin al movimiento de autonomía de Bohemia. En el 1740, el ejército prusiano conquistó la Silesia de Bohemia en las guerras de Silesia y obligó a María Teresa en el 1742 a ceder al reino de Prusia la mayor parte de Silesia, excepto la zona más meridional con los ducados de Cieszyn, Kernów y Opava.
En el 1756, el rey Federico II de Prusia se enfrentó a una coalición enemiga liderada por Austria, cuando María Teresa se estaba preparando para la guerra con Prusia para reclamar Silesia. El ejército prusiano conquistó Sajonia y en el 1757 invadió Bohemia. En la batalla de Praga del 1757 derrotaron a los Habsburgo y posteriormente ocuparon Praga. Más de una cuarta parte de Praga fue destruida y la catedral de San Vito sufrió graves daños. En la batalla de Kolín, sin embargo, Federico fue derrotado y tuvo que abandonar Praga y retirarse de Bohemia. Con la disolución del Sacro Imperio Romano Germánico en el 1806, el reino de Bohemia se incorporó al Imperio Austríaco, que entonces tenía 2 años, y el título real se mantuvo junto con el título de emperador austríaco. En el curso del compromiso austrohúngaro del 1867, las provincias de Bohemia, Moravia y Silesia austríaca se convirtieron en tierras de la corona de Cisleitania. El reino de Bohemia dejó de existir oficialmente en el 1918, al abdicar el último rey bohemio Carlos III como consecuencia del desmembramiento del Imperio Austrohúngaro del que formaba parte. La Asamblea Nacional de Praga depuso oficialmente a la dinastía Habsburgo y proclamó la República Checoslovaca. La actual República Checa, que consta de Bohemia, Moravia y Silesia checa, todavía usa la mayoría de los símbolos del Reino de Bohemia: un león de 2 colas en su escudo de armas, rayas rojas y blancas en la bandera del Estado y el Castillo Real de Praga como la oficina del presidente. Así llegamos al final de este video, que espero haya sido útil para conocer más acerca del Reino de Bohemia. De ser así, te agradecería que me puedas dejar un pulgar arriba y te suscribas, que ayuda a que el canal siga creciendo. Esto ha sido Historias para un Café y nos veremos pronto. Hasta luego.